Ya pudieron ver los demás videos, ¿verdad? De la playlist que les dejé ahí en el grupo del anterior, ¿no? Ya empezamos con el último distintivo que es la iglesia y el Estado. Y bueno, nos habíamos quedado que en últimas instancias los cristianos no se nos permite quebrantar las leyes justas, ¿verdad? Para contrarrestar a las injustas. Por ejemplo, males como el aborto, aunque sabemos que son ciertamente injustos, los cristianos debemos de luchar por eliminarlos. Eso es algo que vimos la clase pasada, ¿no? Pero, no obstante, la desobediencia civil no es la respuesta. Y esto nos debe de llevar precisamente, hermanos, a entender nuestra postura de como las iglesias, los pastores y la política, porque también nosotros como pastores tenemos que tener bien, bien definido el camino que la escritura nos marca y hasta dónde, ¿no? Y no nada más al pastor, sino a todo creyente, a todo genuino creyente. Entonces, perdón, hermanos, déjenme ponerles la diapositiva. Entonces vamos a empezar precisamente esta clase por hablar acerca precisamente de la iglesia, los pastores y la política. Como les hemos comentado y hemos venido comentando, hermanos, a través de la historia, hermanos, los bautistas, precisamente hemos estado, digo, porque me considero bautista, aunque algunos digan que ya no lo soy tanto, me considero, o siempre hemos estado fuertemente, ¿cómo decirlo?, comprometidos con la separación de la iglesia y el Estado. Y al mismo tiempo, hermanos, también hemos apoyado el derecho del cristiano individual de involucrarse en asuntos gubernamentales. Sí, ha habido grandes bautistas dentro de los ámbitos políticos. Pues, hay algunos nombres, por ejemplo, están los Barocio. Los Barocio fueron gente importante dentro de la política del país. Ahora, aunque podamos decir, hermanos, que nuestro apoyo ha sido más que en teoría, de esto que les estoy platicando. Y a menudo los bautistas, por ejemplo, hay bautistas, hermanos, que han servido en el ejército o han ocupado estos cargos públicos, como les decía, de alguna manera, ¿no? Y a veces, hermanos, muchos de los bautistas creen que votar por los candidatos políticos adecuados es casi una obligación moral. Sí, sin embargo, mis hermanos, esta disposición de llegar a involucrarse en los asuntos políticos trae consigo problemas potencialmente. Sí, quienes nosotros como iglesia o como cristianos debemos de definir los límites por los cuales debemos tener líderes cristianos y las iglesias a la hora de adentrarse en el mundo de la política. Es decir, debemos de tener cuidado de que si es un hermano que está en algún puesto gubernamental y aparte quiera tener un puesto dentro de la iglesia, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Y para entender un poquito más de esto, hermanos, pues obviamente tenemos que hablar de lo que es la misión de la iglesia. Hermanos, ¿qué entienden por la misión de la iglesia? Bere, Lalo, hermano Miguel. ¿Qué entendemos por la misión de la iglesia? Bueno, entendería que la misión de la iglesia, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues es predicar el evangelio, ¿no? Hasta que el Señor venga a hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Entiendo que esa es la misión de la iglesia. Obviamente también hay unas cuestiones que no dejan de ser importantes, como atender a las viudas, a los huérfanos, ¿no? Y pues dar testimonio, ¿no? De la fe. Yo lo entendería así, hermano. Gracias, hermano. Lalo, Bere, Eh, ¿Sí se escucha? sí.
La misión para mí sería el objetivo que tiene la iglesia definido ante la sociedad, ¿no? Bien dice el hermano Caballero, es prácticamente pues el tener, bueno, seguir evangelizando, cuidar a la congregación, pastorear a la congregación, pero más allá también sería, pues como su nombre lo dice, buscar más allá de lo que tenemos como una simplemente una iglesia, un templo y seguir construyendo también más, más iglesias que se puedan unir a esta. Ok, veré. Igual sería, pues, discipular a los hermanos dentro de la iglesia e ir a predicar. Sí, entiendo yo lo mismo. Ok, muchas gracias. Sí, vean cómo, así como ustedes lo acaban de comentar, es precisamente lo que muchos cristianos han definido la misión de la iglesia apoyados con este famoso texto de Mateo 28, ¿no? Versículos 19 y 20. Sabemos que ahí el Señor cuando resucitó le dijo a los discípulos, a sus discípulos que hicieran discípulos, básicamente, ¿no? En todas las naciones, bautizándolos y que guarden todas las cosas que había mandado. Si estos versículos, hermanos, pudieran aplicarse, perdón, acertadamente a la iglesia, o sea, como creemos la mayoría de los bautistas, entonces, hermanos, la misión de la iglesia podemos ver que es decididamente espiritual. Sí. Ahora, otro texto bien importante para entender la misión de la iglesia es Efesios 4 del 11 al 16. Si alguien me puede ayudar a leerlo, por favor, Efesios 4 del 11 al 16. Si le pueden ir dar lectura, por favor, voy por un vasito de agua. Entonces, 4 del 11 al 16 Ujú. dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de De- la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gracias. ¿Puedes repetir, por favor, el verso 13? Sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Gracias. Si nos damos cuenta, hermanos, haciendo una breve exégesis de este pasaje, podemos entender que Pablo expone cuatro pruebas que pueden usarse para determinar precisamente la salud y el éxito de una iglesia. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas pruebas? Unidad de la fe, unidad en el conocimiento pleno de Dios, del Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro y espiritual y cuarta, la conformidad plena al carácter de Cristo. Debido a que estas cosas, hermanos, o a estas pruebas definen precisamente el éxito de la iglesia, también definen su misión. ¿A qué me refiero? Una vez más, la misión de la iglesia es espiritual, ¿sí? O sea, a veces cuando pensamos nada más en discípulos, realmente está incompleta. Porque ahorita con este texto de Efesios podemos ver que todavía para que la misión de la iglesia sea completa, pues tiene que guardar estos cuatro puntos, que es la unidad de la fe, la unidad del conocimiento de Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro espiritual y la conformidad plena al carácter de Cristo. Entonces, hermanos, como podemos ver, el Nuevo Testamento no asigna ninguna misión política a la iglesia. En ninguna parte, hermanos,
se le pide a la iglesia que haga reformas civiles o que controle el orden social. En ninguna parte se le da la tarea de dominar el proceso político de las naciones. La iglesia, como la iglesia, o sea, tal cual como es, no tiene responsabilidad política, hermanos. Aquí, sin embargo, hermanos, la iglesia sí tiene una responsabilidad moral con el mundo en general. Efesios 5 del 3 al 14, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Efesios 5 del 3 al 14. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el... Hasta el 13. Pero perdón. ya te leíste el 14. Está bien, gracias. Ahora bien, podemos ver que nosotros como iglesia o la iglesia del Señor sí tiene una responsabilidad moral con el mundo en general, ¿no? Aquí podemos ver en este pasaje, hermanos, precisamente cómo el apóstol Pablo le ordena a las iglesias que no participaran en las obras de las tinieblas, sino que las reprendieran, como vemos ahí en el verso 11, ¿no? Ahora, estas obras, pues como podemos ver, hermanos, pues que incluyen inmoralidad sexual, impurezas, la avaricia, ¿qué más? Comportamientos inmundos, lenguaje corrompido, chistes groseros, ya sea por medio de la conducta, hermanos, o por confrontación directa. Nosotros como cristianos estamos obligados a hacerle saber al mundo lo que Dios piensa de tales comportamientos. Dios usa precisamente esta exposición para traer convicción de pecado a los impíos y para preparar el camino de la proclamación del Evangelio, como dice el verso 13, ¿no? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y precisamente, hermanos, nosotros venimos a hacer luz en medio de tantas tinieblas, en medio de donde donde vivamos. Por eso, hermanos, el ministerio, este es un ministerio básicamente de exponer las obras de las tinieblas, puede ser similar al fenómeno que Pablo presenta precisamente en 1 Corintios 14, 24 al 25, que dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, con este pasaje podemos ver que ahí él señalaba que los no creyentes podían ser llevados a la convicción de pecado al escuchar las profecías de la iglesia. Esto, hermano, sucede cuando los secretos del corazón de ellos, de los que llegan a visitar a la iglesia, se hacen novios de tal forma que se sienten condenados y llamados a dar cuenta.
Ahora, aquí voy a entrar, algo bien importante. Dice, el don de profecía ya no está vigente dentro de la iglesia, pero el deber de exponer e incluso reprender todavía permanece. Aquí quiero hacer una acotación bien importante. En muchas de las veces en que la Biblia habla de profecía, sobre todo en el Nuevo Testamento, hermanos, ya no está hablando de la profecía tal cual como se veía en el Antiguo Testamento, donde Dios le hablaba a un hombre o a su vidente para que comunicara. El don de profecía es precisamente proclamar, exposición de la palabra. Por eso aquí cuando pongo esto ya no está vigente dentro de la iglesia, quiero hacer esa acotación de que no es de que alguien reciba una visión y esa va a ser la profecía o la profecía en el sentido de que yo veo que mi hermano Miguel Caballero va a recibir $1 millón en tal fecha, ¿no? Eso ya no se va, eso ya no se da, pero sí el deber de exponer e incluso reprender todavía permanece, porque parte de la exposición, hermanos, o de esta exposición que hagamos de la palabra de Dios, depende ciertamente de que los cristianos, o sea, usted y yo, vivamos nuestra vida de manera diferente a la de los inconversos que nos rodean. Por eso, hermanos, como creyentes no debemos de participar en las obras de las tinieblas. Esto es bien importante, hermanos, que podamos ir entendiendo para poder llegar a tener claridad y poder tener el conocimiento y pedirle el discernimiento al Señor para cuando tenemos que desobedecer las leyes. Por eso, primero tiene que entender, tenemos que entender, hermanos, que la misión de la iglesia es completamente espiritual. Sí, alguien que me lea, por favor, segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4 Te del 1 al 5. encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediquéis la palabra, que instéis instéis a tiempo y fuera de tiempo. Del 1 al 5. Redarguye, ajá, sí, ¿no? Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5, ¿no? Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio de todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gracias. Entonces, hermanos, como podemos ver, eh, parte de la exposición precisamente que tenemos que hacer dentro de la misión que tenemos como iglesia puede involucrar reprensiones verbales, censuras directas, o más específicamente, hermanos, el ministerio de los líderes de la iglesia abarca precisamente ese elemento de reprender, redarguir y exhortar. Y debemos de preservar en ese ministerio, ya sea bien acogido o no. Sí, o sea, aunque les guste o no les guste, tenemos que seguir nosotros predicando, exponiendo la palabra de Dios tal cual como es. Por eso, hermanos, en resumen, podemos ver que la misión de la iglesia es totalmente espiritual en su naturaleza y se centra precisamente en la proclamación del evangelio, el cual, hermanos, es claramente un elemento del discipulado, y sabemos que incluye el cumplimiento de las ordenanzas, la enseñanza a los creyentes, como lo hemos visto, ¿no?
Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y aunque de esta manera sabemos y podemos ver que la iglesia no está llamada a una misión política, está llamada a una misión moral. Sabemos que los no creyentes, hermanos, siempre van a preferir que, pues lo malo antes que lo bueno o lo correcto, ¿no? Y es así que van a escribir leyes para proteger las conductas inmorales. No nos vamos tan lejos, pues vivimos en un México en donde esto está pasando. La gente que prefiere hacer lo malo o lo malo antes que lo moralmente correcto, pues va a empezar a escribir leyes para proteger sus conductas, ¿no? También, hermano, los políticos a veces están dispuestos a aprobar leyes inmorales con tal de ganarse el favor de muchos. Un ejemplo. A ver, quisiera que alguien, a ver si me contestara mi hermano Miguel. ¿Es una mayoría o una minoría la comunidad LGTB, HIJK y Z y quién sabe qué tantas letras? Es una minoría, Es una minoría y sin embargo se están aprobando leyes como si fuera ¿qué? una mayoría. Una mayoría. Ajá, cuando se supone que las leyes están para proteger a la mayoría del pueblo. Pero este sector de la sociedad realmente actualmente es una minoría. Sin embargo, pues por ganarse el favor de esos minorías, por eso hablamos de muchos, pues empiezan a escribir leyes que empiezan a estar fuera del orden, dentro de lo moralmente correcto. Bajo tales circunstancias, hermanos, el ministerio que como iglesia o la misión que debemos de tener como iglesia es de rechazar las inmoralidades, ¿sí? Y vamos a encontrar oposición de políticos poderosos, ¿eh? Cuando eso suceda, hermanos, la iglesia no debe de sentir temor de seguir proclamando el descontento de Dios con las obras de las tinieblas. Por ejemplo, sabemos que está la famosa ley de la terapia, o no sé cómo le llaman, me acuerdo que tiene un nombre, de la terapia de conversión, ¿no? Que cuidadito y lleves a una persona a hablar con un pastor, ¿no? Porque ya es causal de cárcel. No debemos de tener miedo, hermanos. Las iglesias, y en este caso usted y yo como miembros de una iglesia, debemos seguir fomentando el ministerio de exposición y reprensión como parte de nuestra misión. Predicar, hermanos, lo moralmente bueno no es predicar de política. Incluso cuando moralmente, cuando esto moralmente bueno esté siendo afectado dentro de este rubro de la política, hermanos. Por eso, hermanos, la iglesia como tal puede y debe de reprender a los gobiernos y oponerse a las leyes que vayan en contra de la verdadera moral bíblica. No sé, hermanos, si hasta aquí hay algún comentario No, pastor, todo bien. o alguna pregunta. No, ninguna. Ok. Entonces, ¿queda entendido cuál es la misión de la iglesia? Queda entendido que la iglesia no está llamada a escribir leyes, pero está llamada a hacer a la parte espiritual, que es seguir proclamando el evangelio. Y como dice aquí, ¿no? En su momento, reprender a los gobiernos y oponerse a las leyes que vayan en contra de la verdadera moral, pero bíblica, no la moral que usted y yo creamos que tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad política cristiana, hermanos? Bueno, para entender esto debemos de comprender, hermanos, que como dice Kevin Bauer, la obligación de los ciudadanos cristianos va a variar en dependencia de la naturaleza de las sociedades en las que se encuentren. Ejemplo, cuando los creyentes, hermanos, que viven bajo gobiernos autoritarios y represivos,
tal vez tengamos pocas oportunidades de influir en los procesos políticos. Sin embargo, hermanos, las democracias, sobre todo como las de nosotros, las occidentales, que es lo que le llaman, se levantan sobre la noción del gobierno limitado, ¿no? Es decir, la separación de poderes, mecanismos de control y equilibrio de poderes y la elección popular de sus funcionarios. Estos lugares, hermanos, están sujetas a constituciones y al final tienen que responder a sus ciudadanos. Eso es lo que, ¿cómo se llama? Eh, Debiera pasar, ¿no? Que deben de responder y que están sujetas a esto. Por eso, hermanos, con estas disposiciones, esto le pregunté a un hermano que es ay, ¿cómo se le llama? Asesor político. Y me decía esto, les quiero compartir lo que me escribió. Con respecto a esto que le preguntaba, ¿no? De las sociedades. Me dice, esta complejidad de las disposiciones políticas quiere decir que el ciudadano promedio ejerce una influencia directa y sustancial sobre la política de la nación. En estas naciones, o sea, y estaba hablando de no nada más de México, sino de varios, me dice, los votos son muy importantes porque los ciudadanos comunes en conjunto tienen el poder de darle forma al rumbo total de su país. Tales ciudadanos no son simplemente los gobernados, sino que también son sus gobernantes. Entonces, fíjense, hermanos, cómo esta parte influye, ¿no? En los tiempos bíblicos, Dios era quien les pedía cuentas a los reyes, ¿no? Entonces, debemos, en base a lo que dice la escritura, que mía es toda la tierra y que yo pongo y quito reyes, bueno, debemos de entender que seguramente el Señor le va a pedir cuentas a los presidentes, a los ministros, a los parlamentos, a los congresos, a los reyes, pero aún más que debemos de tener en cuenta, hermanos, precisamente es que hará responsables a los ciudadanos en particular de llevar a cabo sus responsabilidades políticas de manera correcta, porque a la larga, hermanos, los funcionarios pueden gobernar según se los permita el pueblo, ¿sí? Es decir, hasta los no creyentes son responsables, pero los cristianos, o sea, los que somos cristianos, quienes debemos de conocer el diseño de Dios para las naciones, tenemos una responsabilidad especial. Y aún siendo una minoría, hermanos, porque es algo importante, solamente el 1,8% hasta el 2015 era población cristiana, el 1,8%. Y ahí está concentrado todos los que son protestantes, o sea, todo lo que no es la religión católica romana. ¿Se imaginan cuánto es el 1,8% de todos los habitantes que estamos en el territorio mexicano? Por eso, hermanos, aunque seamos una minoría, debemos usar nuestra influencia dentro de la esfera pública para acercar a los gobiernos precisamente tanto como sea posible, hermanos, a formas justas de política. Es por eso de que muchas veces en reiteradas ocasiones a los en los cultos de oración siempre pedía que pues, el Señor enviara dentro del gabinete de cada presidente pues alguien que lo conociera y que le temiera. Sabemos que va a ser poco o que podrá hacer casi nada, pero el poder que tiene Dios para hacer cambiar corazones, bueno, necesitaríamos estar sentados y esperando para ver de qué manera el Señor nos sorprende. Y si no es así, pues nosotros seguir pidiendo por nuestro gobierno. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo deben los cristianos influir en sus gobiernos? A ver, hermanos, ¿quién responde? Hermano, yo creo que, bueno, la primera que Dios nos pide es, pues, someternos a nuestras autoridades, ¿no? Orar por ellas. Y yo creo que dentro de la cuestión conductual, ¿no? Obviamente uno como creyente, pues,
debe pagar sus impuestos, observar la ley, ser cuidadoso de ese aspecto y pues todo lo que conlleva, ¿no? Desde ser un buen vecino, ¿no? Hasta pues un ciudadano en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que ahí y participar de manera responsable, eh, discerniendo, ¿no? O pidiéndole a Dios sabiduría, por ejemplo, en cuestiones de elecciones, en cuestiones quizás de algunas reuniones, ¿no? Que el gobierno nos pida, pues sí participar, mientras esta participación pues no contravenga las enseñanzas de Dios y pues pidiendo discernimiento, ¿no? También en eso, es lo que yo creo, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Bere, Lalo, ¿está apagado su micrófono si están hablando? Coincidimos con el hermano Caballero. ¿Por dos? Sí, ahora sí no, estamos un poquito desubicados, pero definitivamente yo creo que es parte como lo dice el hermano Caballero, es cumplir con todas nuestras obligaciones. Digo, bien lo decía, desde los impuestos hasta por ejemplo, el predio, si tenemos carro, la tenencia, por lo menos que de nosotros no haya ninguna, ni algo con que el gobierno nos pueda reclamar, ¿no? Algún pago que tengamos, ante ellos y posteriormente a eso, nada más, instruirnos siempre de pedirle sabiduría al Señor para poder hacer mejor las cosas. Ok, gracias. Bere, ¿está apagado el micrófono si está hablando Bere? Dice que no. Ah, ok. Bueno, entonces, hermanos, gracias por sus comentarios. ¿Cómo deben los cristianos influir en sus gobiernos? La primera y más obvia, hermanos, según lo que nos dice la Biblia, es precisamente la proclamación del Evangelio. Sí, ¿por qué? Porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para salvación de todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. También sabemos que el Evangelio, hermanos, transforma a quien lo recibe, alterando su identidad, moldeándolo nuevamente a la imagen de Cristo, ¿no? Hay unas citas, 2 Corintios 5 del 16 al 21 y Colosenses 3 del 8 al 17. Por eso, hermanos, esta transformación no solo influye en la vida interior de los creyentes, sino también en las relaciones sociales que tengamos. Por eso, hermanos, cuando el evangelio comienza a transformar cuando el evangelio comienza a transformar precisamente la cantidad suficiente de personas dentro de una sociedad, esta inevitablemente será transformada. El otra vez platicando con mi mamá, escuchaba de que me decía de un pueblito en que todos son cristianos. Llegó un hombre ahí de esos de los que hacen esos videos de que andan en rutas del sabor o no sé cómo le llaman, y que le decía, oiga, ¿aquí dónde puedo conseguir una cerveza? Le preguntaban a alguien de la tienda, a lo que ella dice, no, joven, pues aquí no, dices que aquí todos somos cristianos. O sea, una locación, un pueblito completo que le podrían vender, dice, y es que aquí difícilmente lo va a encontrar, dice, porque sabemos que eso es malo para el cuerpo, y le empezó a predicar de Cristo. Esa es precisamente, hermanos, eh, la realidad de lo que dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, toda la influencia que debe de cambiar o la que cambia. Entonces, hermanos, podemos entender, hermanos, que los cristianos
tienen la responsabilidad de recordarles al mundo perdido que ciertos modos de vida son vanos y destructivos. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues solamente con la exposición de la palabra. Por eso, hermanos, si la intención de los cristianos es influir en la sociedad, nosotros de manera individual debemos de conquistar los corazones y las imaginaciones, así como también las legislaturas y los tribunales. No sé si más o menos me estoy dando a entender, hermanos, cómo es con esto, con este principio de predicar la palabra que podemos responder la pregunta que es ¿cómo deben los cristianos influir en sus gobiernos? Esa es la manera. Ajá. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un país, hablando en este aspecto, vivimos ahorita en un país en donde podemos hacer valer el uso de la voz y el voto. Ajá. Y a través de ahí de nuestra influencia. Ahora, debido a que tenemos ciertos asuntos políticos, hermanos, digo, ciertos asuntos públicos, debemos y tenemos el deber de buscar la justicia pública. Y esto nos lleva a otra pregunta. Ahora sí, ¿qué pueden hacer los cristianos? A ver, hermanos, ¿qué podemos hacer? Díganme, díganme, ¿qué podemos hacer? Los escucho. Bueno, entiendo que la pregunta va, o corríjame, la pregunta va que si puedo yo participar dentro del gobierno. ¿No? ¿Qué puede hacer si nosotros tenemos como ciudadanos la oportunidad de hacer valer nuestra voz y nuestro voto? ¿Qué podemos hacer para buscar la justicia pública? O sea, ¿qué pueden hacer los cristianos? Pues obviamente sería hacer para la justicia pública. Bueno, siempre pensando en lo correcto, en lo honesto, en lo verdadero, ¿no? No, no podemos callarnos, ¿no? Eh, yo creo que no, pues sería mantenernos en esa, eh, con, con la base de fe que tenemos, con la base de que Dios nos demanda a comportarnos de esa manera, pues, pues comportarnos así, ¿no? De manera honesta, verdadera y incluso manifestando. O sea, yo creo que un creyente cristiano, pues también tenemos la libertad de decir que, pues, somos creyentes, ¿no? Ujú. Sería ese mi comentario, hermano. Ok, gracias, hermano. Veré, Lalo, ¿qué dicen? ¿Qué podemos hacer para buscar la justicia pública? ¿Qué puede hacer el cristiano? Pues realmente seguir, bueno, basar o tener la visión de, primero, la palabra del Señor, como bien dice el hermano Caballero, para que todo lo que hagamos pues sea de acuerdo a lo que es justo, también de acuerdo a lo que es verdadero para el Señor e importante, ¿no? Digo, no vamos a poder participar en la ley, en una ley, si estemos buscando justicia, si realmente se sigue aprobando lo que decíamos, ¿no? El aborto, lo de la comunidad LGTB. Entonces sí tenemos primero que siempre tener la mirada puesta en el Señor para poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor y dejando pues un poquito los puntos que tocábamos hace rato, ¿no? Como la minoría. Ese es Ujú. mi comentario. Ok, gracias. ¿Veré algún comentario? Anda un poquito mala de la panza. Qué caray. Bueno, Está entonces, de oyente. ¿eh? Digo, se quedó de oyente porque le empezó a doler un poquito el estómago y ya se tomó el medicamento, pero está esperando que le haga reacción a ver si. Ah, ok, bueno. Ok, tienen razón, hermanos.
lo primero que debemos de hacer es obviamente negarse o debemos de negarnos a dar apoyo a cualquier política injusta y aún y quizás especialmente cuando la política parezca económicamente ventajosa. Sí, eso es algo bien importante. En segundo lugar, hermanos, debemos ejercer nuestro voto de manera regular, lo cual, hermanos, no necesariamente es lo mismo que votar. Si no hay ningún candidato adecuado disponible o lo que se esté votando es adecuado, nosotros como creyentes en ocasiones podemos escoger no votar, pero rehusarse a votar debería ser una decisión y no una simple negligencia. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. En tercer lugar, muchos debemos involucrarnos en el proceso político, asistiendo a la comisión electoral de nuestro distrito, o sea, a las juntas de donde los candidatos se presentan y etcétera, etcétera, ¿no? En cuarto lugar, Hermano, mande. yo creo que aquí en el de votar, yo creo que tenemos la posibilidad bueno, de negarnos, se le llama como el voto anulado, ¿no? Algo así. Digo, finalmente, si tal, como lo veíamos hace unas semanas con lo de la votación, pues si a lo mejor no vemos un candidato justo, tenemos la opción todavía de nosotros como ciudadanos de cumplir y podemos ir a la casilla y anular nuestro voto para que este voto no solamente, pues digo, hoy en día ya se presta para todo, entonces puede haber alguien que con una mala acción pueda incluso tomar nuestros datos y ejercer hacer ejercicio pues de un acto que no debería, ¿no? Pero hoy en día ya se ve, entonces sí es importante también que nosotros mismos también nos analicemos, nos autoanalicemos, y si no tenemos, y si vemos que no hay un candidato que pueda ser eh, justo, que pueda ser honesto, que pueda ser el candidato ideal conforme a la palabra del Señor, bueno, entonces tendríamos nosotros la obligación de anular este voto para evitar que alguien más vaya a hacer un mal uso de él. Ok. Sí, por eso lo comentaba, ¿no? Es una decisión, o sea, tiene que ser una decisión y no una simple negligencia. O sea, nuestro sistema de electoral, realmente, pues, votes o no votes, tiene una forma de funcionar. O sea, aunque tú vayas y pongas votos anulados, eso realmente no lo cuenta como para decir, vamos a suponer, en el ejercicio que el 51% de las boletas fueron votos nulos. En nuestra democracia o en nuestro sistema electoral, realmente eso no contaría como para anular las votaciones, porque el 49% sí lo hizo. Y en base a ese 49% es que se lleva a cabo o se toma la, el resultado electoral. No sé si más o menos, por ejemplo, comprendamos en nuestro México cómo funciona el sistema electoral. Entonces, por eso decía, es el no votar o el no ir a votar es una decisión. Por eso tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor para ver si voy o no voy. Por ejemplo, en mi caso yo se los dije, yo no fui a votar, porque para mí es algo que no está dentro de lo que es justo. ¿Cómo puedo responder? Pues bueno, una de ellas es precisamente lo que comentábamos, ¿no? No, de negarnos a dar apoyo a lo que es a cualquier política injusta. Con esto de la unión de los poderes y todos gobernados por uno mismo, pues hay que empezar a vislumbrar que se nos puede venir ¿cómo se le llama? Cuando alguien gobierna nada más, una Una dictadura. dictadura. Sí, gracias, hermano. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, me quedé en tercer lugar, ¿no? En cuarto lugar, algunos pueden llegar a unirse al personal de campaña que apoya a cierto candidato específico de su preferencia. En quinto lugar, algunos pueden incluso escoger la administración de cargos públicos.
La Iglesia Bautista, hermanos, siempre hemos creído que todas estas son áreas legítimas en las cuales los cristianos pueden involucrarse. Sí, digo, le decía a nuestro hermano Colín, él me decía, es que a mí me gusta la política. Le digo, pues adelante, síguele, le digo, no sabemos, le digo, si en algún momento pues puedas ir creciendo y que el Señor te lo vaya permitiendo para que proclames ahí su palabra, ¿no? Por eso, hermanos, ahora, ¿y qué hay de los pastores? Aquí surge la gran pregunta, ¿ah? ¿Qué hay de los pastores? ¿Deberíamos de llegar a ser activos en la política? ¿Qué dicen? Interesante la pregunta. ¿Les daría tiempo? Pues yo creo que, no sé, pastor, bueno, al menos pienso que muy complejo porque pues aplicaría al que sirve a dos amos, ¿no? Si de por sí, bueno, lo ideal, y lo vimos en unas clases anteriores, lo ideal es que el pastor pues se dedicase 100%, ¿no? A la obra. Sé que pues hay un contexto complejo, ¿no? Y no todos tienen esa oportunidad o libertad, o no, las iglesias tampoco lo proveen o lo proveen así, pero pues creo que es muy complejo simplemente por la demanda de tiempo que exige el pastorado y también pues un camino político, ¿no? Yo lo vería así muy complicado, ¿no? Ujú. No, pero lo vería sumamente complicado y en algún momento sí, yo creo que entraría en controversia, ¿no? Ok, gracias, hermano. Lalo, ¿qué dices? Pues realmente sí, ¿no? Como dice la mano caballero, pues el pastor únicamente se debería dedicar a únicamente la palabra del Señor, más en cambio, en el mismo contexto que, por ejemplo, veíamos del hermano Colín, pues igual y podría, ¿no? Ayudar a un poquito más a evangelizar, en este caso, ¿no? Si llegara a darse el caso, más sin en cambio, pues sí, también entraríamos en la otra pregunta, dice el hermano caballero, el que sirve a dos amos con alguno queda mal, ¿no? Y eso sería algo, pues que primero no sería bueno para los nuevos creyentes, ni para los que ya están, ¿no? Porque obviamente los que ya son ancianos o los que ya están más tiempo en la iglesia, pues sí lo verían hasta como una oportunidad de dejar de congregarse, ¿no? O dejar de creer en la palabra del Señor. Pero sí sería, pues lo ideal sería que no. Digo, para que nos profundizamos, lo ideal sería que no y solamente se dediquen a esta parte de seguir proclamando la palabra del Señor. Ok, gracias. Bueno, vamos a responder esta pregunta con dos cosas. Uno, por una parte, hermanos, nosotros como pastores también somos ciudadanos, ¿no? Y tenemos responsabilidades como tal. Aquí entra el principio bíblico que comentaba mi hermano Miguel hace un momento, ¿no? Que tenemos que orar por nuestros gobernantes y sujetarnos, ¿no? A ellos. Ahora, otro, la Biblia o la Escritura realmente no nos privan de votar, de hacer campaña o incluso de ocupar cargos públicos, no lo priva. Pero por otra parte, hermanos, hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes en cuanto a los pastores y la política. El primero y más obvio, hermanos, es eh, que los pastores cargan una responsabilidad mayor que la del gobierno temporal. Ellos dirigen, o sea, esto lo dice Kevin Bauer con respecto a las responsabilidades del pastor. Ellos dirigen la iglesia de Dios. Este liderazgo pone sobre sus hombros el cuidado de las almas
y no deben permitir que las preocupaciones temporales empañen su enfoque o disminuyan su efectividad como pastores del rebaño de Dios. Y el segundo es que cuando se habla de asuntos políticos dentro de la iglesia, o bueno, cuando hable de asuntos políticos, no dentro de la iglesia, sino cuando hable de asuntos políticos, se debe de hacerlo como ciudadano y no como pastor. Es decir, no podemos llevar al púlpito asuntos de política, ni tampoco podemos usar el prestigio pastoral para maximizar la influencia política. El hecho de que un hombre sea pastor, hermanos, no nos da ningún derecho o no le da ningún derecho a ser escuchado acerca de simples asuntos políticos. Por eso, hermanos, si los pastores tratan de llevar su autoridad pastoral al prestigio político, pues podemos ganar cierto incremento de influencia cívica, pero también disminuirá la autoridad del cargo, porque, hermanos, pastor como pastor posee solamente la autoridad para explicar y aplicar la palabra de Dios. Por eso, desde el momento en que comenzamos a explotar, a explotar nuestra influencia pastoral con el propósito de persuadir políticamente, estamos menospreciando la escritura y dañamos precisamente la verdadera autoridad de nuestro cargo. Por supuesto, hermanos, como pastores tenemos el perfecto derecho e incluso el deber de señalar cuestiones morales, aun cuando esas cuestiones también sean casualmente políticas. La instrucción moral, hermanos, con certeza precisamente es parte de la labor pastoral y se hace necesaria si los miembros de la iglesia o de nuestro rebaño quieren y desean entender las responsabilidades cívicas. Por eso, hermanos, la preparación moral del pueblo del Señor puede ser la contribución más importante del pastor a la efectividad cívica de la congregación. O sea, es decir, yo no puedo llegar y como ha pasado en algunas ocasiones dentro de nuestra iglesia y querer inclinar la balanza hacia uno, ¿no? O hacia el otro. Siempre debemos de, y les pido oración por ello, que siempre debo de hablar lo que corresponde a la efectividad moral de la iglesia, para que la iglesia esté preparada, esté alimentada, tenga el conocimiento para poder responder de la manera más correcta ante la sociedad. Y bueno, con esto, hermanos, terminamos por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario extra. No por mi parte, pastor. Lalo. Yo creo que nada más sería, bueno, un pequeño comentario. Si bien es cierto lo de la política no debería entrar incluso en oídos de la iglesia, porque recuerdo que hace algún tiempo cuando estaba lo de, lo de los partidos políticos para presidente, que hasta entre hermanos casi se agarraban del chingo porque unas apostaban que la izquierda era la mejor, otros que la derecha, y entonces es una controversia y al final pues quedan, pues este queda como un pleito de mercado en un lugar donde no debería de ser así, ¿no? Más que nada tendríamos que tener pues la sabiduría de llevar el tema conforme a la palabra del Señor y siempre pues tener los ojos en él, porque digo, y cuando pasa esto, pues es porque realmente no tenemos la madurez ni la sabiduría para comprender y digo, y también tolerar, ¿no? La decisión o el pensamiento de cada uno de los hermanos. Y sí es muy importante que los asuntos políticos queden excluidos del templo, de la iglesia y hasta de los hermanos en el lugar. Digo, fuera, pues uno se vuelve ciudadano, pero incluso fuera, yo creo que tendremos también que ser aún más tolerantes porque
Realmente Dios no solamente está en el templo, en la iglesia, sino Dios está con cada uno de nosotros y nuestro deber ser sería siempre conducirnos de la mano del Señor. Es correcto, Lalo. Muchas gracias por tu comentario. Pues bien, hermanos, si no hay ningún otro comentario, pues vamos a dar por terminado. Vamos a dar gracias. Le voy a pedir a mi hermano Miguel si nos ayuda con esta oración de gratitud al Señor por este estudio. Claro que sí. Vamos a orar. Padre amado, Señor, cuántas gracias le damos por el día que nos presta. Por esta semana, Señor, que comienza también y que nos encomendamos, Padre, para que seas, por favor, con nosotros. Señor, le agradezco que tenga bien a través de nuestro pastor enseñarnos estas cosas, Padre, que son menester para conocimiento, para no tan solo saber más, sino también para poder presentar defensa cuando nuestra fe sea cuestionada. Por favor, Señor, ayúdenos a recordarlo, a guardarlo en nuestro corazón y el día de mañana, no con prepotencia ni con soberbia, Señor, sino con humildad, dar cuentas de nuestra fe, Padre, porque pues sabemos que en algún momento nos será requerido y lo haremos con gusto para honra y gloria suya. Gracias por la vida de nuestro pastor, por la disposición que tiene. Sígalo bendiciendo, Señor, guíelo, protéjalo y cuídalo a él y a su familia. Asimismo, Señor, le pido que cuide y guarde de Luis y de Leo y su familia. Señor, que no nos pudieron acompañar, pero confiamos que están bien y su mano está sobre de ellos. Gracias, Señor, por la vida de Vera y de Lalo, por la mía, Señor, y pues le agradecemos todo, Padre, todas sus bendiciones. Nos encomendamos a usted en esta noche, Padre, y le damos gracias por todo y le pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.